Gracias a Dios, ¿verdad? Estamos felices porque estamos celebrando la Navidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De nuestro Salvador, como cantamos hace un momento, ¿verdad? Y hoy con ese gozo, con esa alegría, yo quisiera compartir con ustedes algo muy importante que se trata acerca de la fe. La fe, cuando es probada, porque sabes que nuestra fe Dios la prueba, cuando es probada, trae bendición. Es probada y aprobada. Tema de hoy. Fe probada y aprobada trae bendición. La palabra de Dios nos enseña, primeramente, qué es la fe. Porque bueno, decimos ¿qué es la fe? Bueno, la palabra de Dios misma nos da la respuesta. Dice en Hebreos 11:1, ¿verdad? Que la fe, ¿qué es? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa eso? La certeza de lo que se espera. Nosotros esperamos promesas, ¿sí? Y ya vimos cumplida el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una promesa que Dios había hecho con anterioridad, ¿sí? Y dice, y la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué estamos esperando? En sus promesas. ¿Qué promesas? Pues que Él va a salvarnos, que nos va a llevar a su gloria. ¿Por qué? Porque Él ya pagó un precio. Ahora le pertenecemos a Él. Somos de su propiedad. Porque Él derramó su sangre preciosa. Pero lo hermoso de todo esto, ¿verdad? Hoy estamos celebrando la Navidad. El mundo la celebra, ¿verdad? Ustedes saben cómo, porque todos venimos de allá, con arbolitos de Navidad y todo, ¿verdad? Pero pocos celebran la verdadera Navidad, solamente el que sabe lo que es la Navidad. Y hoy vamos a ver un poquito acerca de lo que es este regalo tan precioso que Dios nos dio, que es la salvación a través de su Hijo amado Jesucristo. Dice la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa convicción? O sea, estoy completamente segura de algo que yo no he visto, pero lo creo. Y dice la palabra de Dios, bienaventurado aquel que sin ver ha creído que Jesús vino a esta tierra. Y yo nada más quisiera preguntar, hacer una pregunta. ¿Ustedes saben en qué fecha estamos? ¿21 de qué? ¿De diciembre? ¿De qué? ¿Antes de qué? ¿Después de? Están alerta, ¿verdad? Después de Cristo. O sea, es una realidad, Cristo estuvo aquí en la tierra, ¿sí? Porque si vemos el calendario judío, ahorita va en el 6000 aproximadamente. Cuando vino Jesús cortó la historia y empezó un nuevo calendario. Tenemos el calendario romano. Por eso decimos después de Cristo. Cristo vino, fue una realidad. Él estuvo aquí en la tierra. Pero hoy quisiera compartir con ustedes algo muy especial, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El anuncio. Hace rato Abraham tocó ese tema también, ¿verdad? El anuncio a María. No es exaltar a la Virgen, no, porque ella fue una sierva de Dios como lo eres tú y como soy yo. Y lo vamos a ver a través de la enseñanza. Dios dice que amó tanto al mundo que dio a su Hijo Jesús. Era una promesa. El pueblo judío sabía y sabía las señales que iban a suceder. Un ejemplo, que iban a ser de una virgen. Otro ejemplo, que iban a ser en Belén de Judea. Otro ejemplo, que se iba a ir a vivir a Nazaret para que le dijeran el nazareno. Y así muchas profecías fueron cumplidas en Cristo Jesús. Pero había tanta incredulidad, ¿verdad? Que inclusive en su propia tierra no pudo hacer milagros. Pero no porque no tuviera el poder, sino porque no creían en él. El tema de hoy es la fe probada y aprobada. Nos trae bendición. Vamos a Lucas 1:26.
Voy a tratar de ser breve. Vamos a ver Lucas 1. (26) Dice así la palabra del Señor. Al sexto mes, más arriba está hablando de Elizabeth, ¿verdad? Que tenía 6 meses de embarazo. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llama José. Gracias, hermana. Gracias. De la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio al ángel, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Estas palabras, ¿verdad? Podemos leer y, bueno, ok. Pero si escudriñamos un poquito más, aquí el ángel estaba anunciando, ¿verdad? A esta virgen. Dios le estaba mandando un mensaje, le estaba haciendo un llamado. ¿Para qué? Para servirle a él, ¿sí? Pero dice que había un pequeño problema si lo vemos humanamente. Ella estaba desposada. ¿Qué significa esto de desposada? Estaba comprometida, estaba a punto de casarse. Sabes que a veces tenemos planes, pero Dios tiene otros planes. Y entre esos planes Dios nos bendice. Si hubiera sido otra persona que no tuviera fe, ¿qué hubiera hecho María? Pues inmediatamente le hubiera dicho al ángel, pero ¿cómo? Oye, pues me voy a casar. ¿Cómo va a ser esto? Si tú dices que voy a quedar yo embarazada, ¿cómo va a ser esto? Pero algo bien importante que le dijo, salve muy favorecida. ¿Verdad? No le dijo, porque tú eres santa, perfecta. ¿Verdad que no dijo eso? Dijo, eres muy favorecida. Luego dice, has hallado gracia delante de Dios. Esta palabra es una palabra clave que debemos conocerla. ¿Qué significa gracia? En el griego significa el regalo que yo no merezco. Eso le estaba diciendo el ángel. Ha recibido la gracia de Dios. Eres muy favorecida. Imagínense si no, llevar en su vientre al creador del universo. Y eso es lo que festejamos la Navidad. El nacimiento de nuestro amado Señor Jesús, hecho carne. Dios hecho carne. Que vino a esta tierra, ¿para qué? Para salvar a la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad estaba perdida. Ahorita tú ya conoces la palabra de Dios, pero mucha gente hay que no conoce la palabra de Dios. Y hay que hablar de este mensaje, hay que compartir la palabra de Dios. Es motivo de gozo. Nosotros sabemos que la Navidad no es el 25, no es el 21, no se sabe qué fecha fue, pero lo importante es que nació Jesús y que vivió en esta tierra, así como tú y como yo, 100% hombre, 100% Dios, porque nos amó y quiso pagar el precio de nuestros pecados. Se cumplió esta promesa hace 2025 años aproximadamente. Nació en Belén de Judea, como estaba escrito.
Y hoy estamos sumamente agradecidos por ello, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Porque Él demostró su grande amor, como dice en Romanos 5:8, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué bendición tan grande, hermanos, el haber nacido primeramente. Dios, como cantamos hace rato, Emmanuel, Dios con nosotros. El haber nacido fue una bendición. El haber vivido en esta tierra, porque Él hizo bienes a la humanidad. El haber muerto en esa dura cruz, pagando el precio de nuestros pecados. Él murió por ti y por mí. Porque tú sabes que un solo pecado es suficiente para irnos al infierno. Adán, ¿cuántos pecados tuvo que cometer para que Dios lo echara de su presencia? Porque eso es el infierno, estar separado de Dios. Y en un lugar de tormento va a ser el final. ¿Cuántos pecados, hermanos? Uno. ¿Cuál fue? La desobediencia. Entonces nosotros no merecíamos estar gozándonos de la presencia de Dios, ni siquiera tener esperanza. Pero Dios en su infinita misericordia envió a su Hijo Jesús y nos amó de tal manera. Fíjense, de tal manera lo expresa el apóstol Juan. Pero vamos a desglosar un poquito la gracia. La gracia es algo que yo no merezco, pero dice que es algo como gratificante. ¿Por qué gratificante? Tú sabes que la salvación no la obtenemos por obras, ¿verdad? ¿Sí sabes? ¿Es por qué? Por gracia. Las obras vienen después de la gracia, porque ahora soy hija de Dios y ahora hago la voluntad de mi Padre. Pero no es para mi salvación, es porque ahora soy hija de Dios. Y el Espíritu de Dios mora en mí y ahora estoy reflejando lo que hay en mí, ¿sí? Y algo muy importante, dice en Lucas 1:30, dice así. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, ¿qué dice? Concebirás en tu vientre y darás a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Ella era señorita, comprometida. Y si una mujer en esa época salía embarazada, se llamaba, ¿qué? Fornicación. Y a los fornicarios se les apedreaba, ¿verdad? Porque estaba la ley de Moisés. Entonces ella tuvo la fe en Dios, en que iba a obrar y que su voluntad se iba a cumplir en ella. Y ella hace una pregunta muy natural. Le dice: pero ¿cómo será esto? Si yo no conozco varón, o sea, no he tenido relaciones. ¿Y qué le dijo el ángel? Posará sobre ti el Espíritu Santo y quedarás embarazada. ¿Y sabes qué? Dios, de una forma sobrenatural, como Él sabe hacer las cosas, puso su gen en María. Por eso Él nació sin pecado. Nosotros no, si hubiera sido hijo de José, entonces sí habría nacido con pecado. Pero como fue concebido por el Espíritu Santo, y para Dios no hay nada imposible, porque inclusive se lo dijo a María, ¿verdad? Para Dios no hay imposible. Ve a ver a Elizabeth y verás que la que decían que estaba estéril, ahora va a tener un hijo. Tenía 6 meses. ¿Y qué hizo María? Le creyó a Dios. ¿Sabes que cuando tú y yo le creemos a Dios, despertamos el poder de Dios en nuestras vidas? ¿Quieres ver el poder de Dios? Confía completamente en su palabra. Y tú vas a ver la gloria de Dios. Pero si no confiamos en su palabra, vamos a ver derrota tras derrota, aunque nos digamos cristianos. Dios quiere que tengamos una fe así como ellos. Y por otro lado vemos a José. Cuando se enteró, oh sorpresa, está embarazada mi prometida.
a ver los varones y supieran que su mujer, su prometida, estaba ya 2 meses y medio de embarazo, 3 meses, ¿qué harían? Si eres buena persona, te quedas callado y corres, ¿verdad? Fue lo que hizo José. Como la amaba tanto, dice que no quiso difamarla, porque él tenía que haber dicho, ella fornicó, y él era el primero en arrojar la piedra para matarla, y todo el pueblo. Pero José no quiso difamarla. Vemos ahí 2 personas que su fe fue probada y salieron aprobados, ¿verdad? Bueno, José quiso huir, pero Dios habló con él. Le dijo, ¿a dónde vas, José? Es mi versión, ¿verdad? ¿A dónde vas, José? Dice, mira, no tengas miedo a tomar a tu mujer, porque lo que ella tiene, en otras palabras, si ella está embarazada, no es porque ahora sí te fue infiel, sino que esto es obra del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué hizo José? Creyó. Y le dijo, regrésate y toma a tu mujer por esposa. Se regresó José y tomó a su mujer. Y entonces vemos la historia, ¿verdad? Llega a ¿dónde? Cuando ya estuvo embarazada, ¿verdad? Tocó hacer un censo y tuvo que ir a ese lugar junto con su esposa para ser empadronados. ¿Por qué? Porque Dios tenía todo bajo su control. Pero vemos la obediencia de ellos, ¿sí? Y ahí vemos el poder de Dios, que nos benefició a todos nosotros. Primero porque nos dio la salvación. Su vida nos dio testimonio de que era hijo de Dios. Y nos llamó con un propósito, para que fuésemos santos como Él es santo. Otro propósito, compartirle a las personas este mensaje, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. ¿Y la verdad quién es? Cristo. Cristo es la verdad. Hace rato cantamos, ¿verdad? También Abraham dijo eso. Él es la verdad, el camino y la vida. ¿Quieres conocer la verdad? Conoce a Cristo, porque Él es la verdad. ¿Quieres conocer cuál es el camino que te lleva a la salvación? Conoce a Cristo. ¿Quién es? ¿Qué hizo? ¿A qué vino? ¿En qué nos benefició? ¿En pagar el precio por nuestros pecados? En eso nos benefició. Por eso dice, la definición de gracia dice como gratificante. Ay, qué padre, yo estaba condenada. Yo por mis pecados propios, no por el de Adán y Eva, por mis pecados estaba condenada. Pero Él por su gracia, ay, qué padre, por eso dice es gratificante. Yo no sé si tú sientas eso, pero mi corazón rebosa de alegría de saber que el Señor me salvó y que yo ya no tengo que hacer nada más que creerle y obedecerle, como lo hizo José, como lo hizo María y como lo hizo muchos de sus siervos. Abraham fue uno de ellos. Le creyó a Dios y Dios probó su fe. Primeramente que Él le dijo, salte de tu tierra y de tus parientes y yo te voy a llevar a donde tú ni sabes dónde es. Y Él nunca dijo, Señor, ¿pero a dónde? ¿Verdad que no dijo? Él obedeció. Y esa obediencia le trajo bendición. ¿Fue aprobada su fe? Sí, más adelante. ¿Cómo? Cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo y que le iba a dar descendencia como las estrellas del mar y como la arena. Él lo creyó. ¿Cuántos años pasaron para que se cumpliera la promesa? Muchos años. Aproximadamente 25. 25 años esperando en la promesa y se esforzaba en fe. Porque en ese ejercicio de ser probada su fe, tuvo un desliz. ¿Cuál fue ese desliz? El hijo que tuvo con la sirvienta. Ahí reprobó
pero estaba siendo enseñado, así como nosotros estamos siendo enseñados. Y a veces reprobamos. Y yo a veces me avergüenzo, porque digo, si yo confiara más, Señor, en ti, yo sé que tú harías más cosas. Pero porque no confiamos, cualquier circunstancia en nuestra vida inmediatamente nos doblegamos. Ay, que no tengo dinero, ay, que no tengo trabajo, ay, que ahora qué voy a hacer, y pum, ya, nos desinflamos. Pero ¿qué dice Dios? Tú no te preocupes. Si Él es el dueño del oro y de la plata, ¿por qué te tienes que preocupar? Si mira las flores del campo, dice, mira qué bonitos se visten, ¿no te voy a vestir yo mejor todavía? Pero que haya contentamiento en tu corazón y que haya confianza y seguridad que tenemos un Dios poderoso y que ve nuestras necesidades. Pero Él dice, primero busca mi reino y mi justicia. Él quiere reinar en tu corazón. Y dice, todo lo demás te va a venir como añadidura. Pero no, andamos buscando primero que Dios nos añada cosas, ¿verdad? Primero bendíceme, y hasta a veces hacemos promesas, ¿verdad? Y yo te prometo que me porto bien. Espérate, Dios no es así. Él nos dio la salvación y es un regalo de Dios. María le dijo el ángel que era muy favorecida. También nosotros hemos sido favorecidos, hermanos. Gracias está nuestro corazón tan agradecido. El Espíritu Santo nos ha influenciado. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios, para tener ese arrepentimiento genuino. Por eso estamos aquí, celebrando el perdón de nuestros pecados, la sangre preciosa de Cristo que nos liberó de todo pecado. Dice la palabra de Dios ahí en el texto que estamos viendo. Le dice, este será grande, está hablando de Jesús, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David. Los judíos no creyeron, pero ¿saben por qué? No porque no vieran las señales, sino porque ellos esperaban un rey como David, que peleaba batallas, pero había nacido en un pesebre. Este era el hijo del carpintero, decían ellos. Era el hijo del carpintero, o sea, lo conocemos, o sea, ¿de dónde me sale que este es hijo de Dios? Pero si ellos se hubieran ido a la historia, allí decía que iban a ser de una virgen, que iban a ser en Belén de Judea. O sea, ¿eran muchas casualidades? No, pero fue por su incredulidad. Su fe fue probada y fue reprobada. Y hasta la fecha, muchos de ellos todavía no conocen de Jesús. Jesús es nuestro Salvador. Y dice que no hay ninguno que pueda ayudarnos para ser salvos. Solamente Cristo. Porque fue lo que Dios dio. Porque Él lo dio. Por amor a ti y por amor a mí. Claro, ¿cómo no se iba a turbar María, verdad? Con las palabras del ángel, pues si le estaba diciendo, muy favorecida, bienaventurada, has hallado gracia. Y lo mismo te dice a ti, bienaventurado, has hallado gracia delante de Dios. O sea, has hallado el favor y la misericordia de Dios. Y no te preocupes, descansa, porque yo ya he pagado el precio. Ahora le pertenecemos a Dios. Ya no puedo hacer lo que me dé la gana, porque Él me ha llamado a santidad. Dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. ¿Y quién nos ayuda? El Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo nos impulsa para hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios que la fe viene también, ¿por qué? ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. ¿Quieres tener fe? Escudriña la palabra de Dios. Para que Dios te favorezca, para que aumente tu fe. Pero acuérdate que tu fe va a ser probada.
Así como la fue probada con María, también Dios va a probar tu fe. Y vemos más adelante cuando fue de visita María, ¿verdad? Porque Dios no se queda así, ok, ya me creíste, ahora te voy a dar más señal para que tu fe crezca. Le dijo, ve con tu prima Elizabeth, la que decían que era estéril, está embarazada, tiene 6 meses de embarazo. ¿Qué hizo María? Pues fue con su prima, ¿verdad? No pensó, ¿qué va a decir José? ¿Y si voy a salir embarazada? ¿Y estos meses que vaya a estar ella con mi prima? No, ella le creyó a Dios completamente, ¿se fijan? Y se fue directamente con su prima y en cuanto llegó, inmediatamente empezó Elizabeth a profetizar. Le dijo, bienaventurada, ¿verdad? La que creyó, porque Dios le concederá lo que le dijo. Y vemos la respuesta de María que a mí me fascina. Yo cuando leí esto, todos sabemos que venimos de la iglesia tradicional, ¿verdad? De ahí se nos inculca mucho a engrandecer a la Virgen María, porque no han entendido este concepto, que ella fue una sierva del Señor, una mujer que halló gracia delante de Dios, una mujer que fue usada por Dios con un propósito, salvar a la humanidad, trayendo a su Hijo Jesús en su vientre. Dice así, en Lucas 1:46, vamos a ver. Entonces María le dijo a Elizabeth, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Se fijan? María necesitaba también un Salvador. Ella le creyó a Dios y ella sabía quién era ella y sabía quién era Dios. Dice, ¿por qué? Fíjense por qué. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. O sea, ella misma se consideraba sierva de Dios. Pues he aquí, desde ahora me dirán, ¿qué? Bienaventurada. ¿Quiénes? Todas las generaciones. ¿Por qué? ¿Por qué bienaventurada? Porque trajo en sus brazos, acurrucó a su Salvador. Ella sabía quién era, ella creía en él. Aunque sus hermanos, dice la Escritura, no creían en él. Porque vivían con él. Lo conocieron, él era su hermano mayor, pero en realidad era su medio hermano. Porque dice la Biblia que Jesús tuvo hermanos. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Inclusive una vez que estaba el Señor predicando y dice que estaba la multitud, ¿verdad? De gente ahí con él. Y llegaba María y quería entrar y sus hermanos querían hablar con él, pero estaba la multitud tan grande que bueno, se fue pasando la voz y llegó a Jesús y le dijeron, maestro, ahí está tu mamá y tus hermanos te buscan. Y él dijo, ¿verdad? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Aquellos que oyen la palabra de Dios y ¿qué? Y la obedecen. Ese es mi madre y mis hermanos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Acaso está menospreciando a su madre? De ninguna manera. Estaba hablando de que él los aceptaba como si fueran de su propia familia y los amaba de igual manera. Y es lo mismo que hace con nosotros. Dice entonces, me encanta esto que dice María porque ella lo decía de todo su corazón, ¿verdad? Ella misma miraba su bajeza y miraba, ¿verdad?, que Dios le había hecho un grande favor. Primeramente por su salvación y segunda por haber llevado en su vientre al Hijo de Dios, al Altísimo. Pero, ¿qué quiere decir bienaventurado? Dice la definición, es hacer feliz a alguien. En otras palabras, ¿qué estaba diciendo María?
Me hizo feliz, Señor. Bienaventurada, me dirán todas las generaciones. Me hizo feliz el Señor. Porque me llenó de gracia. O sea, ¿qué es gracia de nuevo? Un favor que no merezco. Tú y yo no merecemos ese favor, pero Dios lo quiso hacer. ¿Sí? ¿Y cómo se adquiere esa gracia? Ese favor gratificante, porque creyó. Así también tú y yo. Hemos creído, tenemos ahora la gracia de Dios. Y tenemos la esperanza de un día estar con el Señor. Porque no es por mis obras, es por las obras que Él hizo en la cruz. Él dio su vida por mí, para comprarme. Es algo maravilloso, hermanos, y es digno de celebrar. Es digno de darle toda la adoración y toda la gloria y toda la honra a nuestro Padre, por habernos amado de tal manera y haber enviado a su Hijo Jesús. Y sabes que esto ya estaba profetizado desde hace tiempo atrás. En Isaías 7:14, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. Hace rato cantamos, ¿verdad? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Muy bien, si saben. Dios con nosotros. Hace 793 años antes de Cristo, cuando se dijo esta profecía, todos los judíos sabían de esto. Y vemos el cumplimiento de esa profecía, lo que acabamos de leer en Lucas, ¿verdad? Pero ahora el capítulo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David. Por eso Jesús se le llama el hijo de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de alumbramiento y dio luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para ellos en el mesón. Estaba lleno el lugar. No había posada. ¿Por qué? Porque había un evento, ¿verdad? Que como ahora nuestro hermano que salió de viaje, ¿verdad? Tuvo problemas para llegar. ¿Por qué? Porque ahorita estamos de vacaciones y todos se hacen descontrol, ¿verdad? Pues así ahí no encontraron posada. Y yo me imagino que iban a paso lento porque ella estaba embarazada, ¿verdad? Pero todo esto era para que se cumpliera la profecía de que iba a nacer en Belén de Judea. Ahí tenía que nacer el Mesías. Y ahí nació nuestro amado Señor. Y no nació en un palacio como los ricos. ¿Nació dónde? En un pesebre. Por eso el pueblo de Israel no creyó. ¿Cómo? Si es el carpintero, el hijo del carpintero, y su madre es María, y ahí están sus hermanos, ¿no es cierto? Dice, ahí está, fueron 4 hermanos. Uno se llamaba Santiago, que es el que escribió la carta de Santiago. El otro se llama Judas, el otro se llama José, y el último se llama Simón. Dice, y no están sus hermanas aquí con nosotros, o sea, que él tuvo un matrimonio normal después del nacimiento de Jesús. Pero fue bienaventurada. Hasta la fecha recordamos que ella tuvo una fe tremenda en Dios.
¿verdad? Si a nosotros Dios nos pidiera algo así, ¿lo haríamos? Que estuvieras solterita y apenas te ibas a casar y el Señor te dice, espérate, vas a tener un hijo. Ay, pero Señor, ¿qué va a decir mi novio, mi prometido, verdad? Pero ella dijo, hágase conmigo conforme a lo que tú me has dicho. Tremenda fe, ¿verdad? Tremenda fe. Pues Dios quiere que tengamos así. Él mismo lo dijo, ¿verdad? Que si tuviésemos fe como un grano de mostaza. ¿Alguien conoce un grano de mostaza? O sea, es bien pequeñito. Dice, moverías montes. Dios haría grandes cosas con nosotros si tuviésemos esa fe. Y Dios quiere que tengamos esa fe. Pero a veces estamos con un pie aquí y el otro acá. Y como que no queremos soltar al mundo, como les decía una hermanita en la mañana. Siempre caracterizamos la Navidad con un árbol, ¿sí o no? Pero eso es la Navidad. No. ¿Qué es la Navidad? El nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Salvador, a quien merece todo el honor y toda la gloria. Pero bueno, la gente no sabe afuera, pero nosotros sí sabemos. Y tenemos que testificar. Es un momento, hermanos, que podemos testificar a nuestros familiares. En esa cena de Navidad que vas a tener el miércoles, compárteles. Háblales. Mira que si no les hablas se van al infierno. Es lo que dice la palabra de Dios. Y si quieren, vamos a comprobarlo. Vamos a ver lo que dice en Juan 3:16. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Yo creo que todos conocemos este pasaje, ¿verdad? Inclusive no lo sabemos de memoria. Pero ¿qué tanto lo practicamos? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué dice? Entonces, si tú crees en Jesús, no te vas a perder. Dios te va a dar la vida eterna. Esa es promesa de Dios. Eso es tener fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no hemos visto. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo. Dios no quiere que nadie se pierda, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por medio de Cristo, por medio de ese sacrificio. Que siendo Dios, el Rey soberano, el creador del universo, se bajó, se humilló a ser hombre, como tú y como yo. ¿Para qué? Para pagar el precio en su carne, para que tú y yo gozáramos de esa salvación tan grande que Él nos regaló. Y dice así, el que en Él cree, ¿qué dice? ¿Lo crees? ¿Y qué más dice? ¿Pero qué? El que no cree. A ver, ¿quién lo dijo? La hermana Dolores, no, ¿verdad? Ni ustedes. Lo dijo Dios. Así que si no creemos, dice la palabra de Dios, estamos condenados por no haber creído en ese milagro que Dios hizo de venir a esta tierra y pagar el precio por nuestros pecados. No había otra manera, hermanos, de nuestra salvación, ni la hay. Él es el único camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y sigue hablando. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Sí? Si nos gusta hacer la maldad, no vamos a querer hacer las cosas de Dios, ¿verdad? Y no viene a la luz, dice, para que sus obras no sean reprendidas. O sea, para que no queden descubiertos, porque sabes que cada que leemos la palabra de Dios, Dios está hablando a nuestro corazón. ¿Para qué? Para que ordenemos nuestra vida.
Y no quieren venir a escuchar la palabra porque dicen, ay, no, ahí siempre salen con sus cosas, ¿verdad? Siempre salen de que hay esto, pero no somos nosotros, es la palabra de Dios. Y dice el Señor, si tú no tienes esa fe, porque también dice que nuestra fe va a ser probada. ¿Sí? Y como dice, vamos a tener diversas pruebas. ¿Cómo respondes tú a esas pruebas? ¿Cómo respondo yo a esas pruebas? A mí me entristece cuando salgo reprobada. Porque si salgo reprobada a veces. Últimamente he estado siendo probada y a veces he salido reprobada y a veces no. Y cuando no salgo reprobada, hermanos, Dios me bendice de una manera tremenda, porque Dios así quiere bendecirnos. Pero nosotros impedimos esa bendición porque no le creemos. Pero si nosotros le creyéramos, hermanos, Dios te usaría a ti. Porque Él dice que ha dado dones a la iglesia. Él vino con ese propósito para salvar la humanidad. Y los dones en la iglesia son precisamente para eso. Dios manifestándose a la gente que no cree. Y trayéndolos a los pies de Cristo. ¿Para qué? Para que ninguno se pierda. Pero si se resiste, pues dice aquí que la ira de Dios está sobre él, aunque no sienta. Y está pasando esta vida y no está haciendo caso a la voluntad de Dios. Pero nosotros no somos así, ¿verdad, hermanos? Estamos aquí celebrando ese gran acontecimiento. Nuestra salvación a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que, hermanos, démosle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias. ¿Cuándo vamos a ver el reinado de Jesús? Bueno, ya desde ahorita lo estamos viendo, ¿verdad? Él está gobernando nuestras vidas. Pero un día, en el milenio, ahí dice la palabra de Dios, que Él va a reinar. Y va a ser otra cosa, muy diferente. Y eso es lo que esperamos nosotros. Como decía Isaías, ¿verdad? Cielos nuevos, tierra nueva. Bien padre, porque dice que ahí no va a haber llanto ni va a haber dolor. Y esta vida es puro dolor, ¿sí o no? Esa es la esperanza del cristiano. Es el motivo, ¿verdad? Para perseverar, para servir. Que el Señor nos amó tanto que vino en mi lugar a pagar lo que yo debería. Qué grande bendición, hermano, ¿no? Yo por eso siempre he dicho, desde que conocí al Señor, dije, Señor, antes yo andaba como una pluma, así me sentía, como una pluma en el aire, ¿no? La sopla el viento para allá, la sopla para acá, y siempre en mi vida había tanta tristeza y tanto dolor. Cuando conocí al Señor, yo no digo que no hay problemas, sí hay. Y más porque nuestra fe está siendo probada, pero ¿cómo respondemos a esa prueba? Eso es lo importante, ¿cómo respondo a esa prueba? Porque Dios va a seguir probando nuestra fe en lo que vamos recorriendo esta vida. Así que, hermanos, mi oración, y como decía el hermano, os ruego, como decía Pablo también, os ruego por las misericordias de Dios, que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Esa palabra, o sea, la traigo aquí impregnada y por eso he traído, o sea, han venido pruebas a mi vida y recuerdo ese pasaje que dice andar como es digno. ¿Qué es andar como es digno? Ya se los he dicho en alguna ocasión. Es conocimiento y práctica. Conocimiento, ok, conocemos algo y luego lo practicamos. Y esto también se llama sabiduría. ¿Sabes que Dios nos hace sabios? Cuando somos obedientes, cuando le creemos, Él nos hace sabios. Así que, hermanos, un día vamos a ver al Señor Jesús, un día vamos a estar en su presencia.
Esto es lo que hemos creído. Inclusive los que se bautizaron dieron fe acerca de eso, de que Cristo ya vino, nació en su corazón, ¿verdad? En ese lugar no había hospedaje, pero ahora Dios dice: quiero hospedar en tu corazón, pero quiero que tú me lo permitas, porque Él es un caballero. Él no entra así a la fuerza. Él es un caballero y espera una respuesta de parte tuya. Si tú le crees, Él te regala la salvación, porque es un regalo de Dios que no merecemos, es por gracia. Tú puedes pedirle al Señor. Muchos de sus discípulos no creían en el Señor Jesús, o sea, veían las maravillas, veían todo y andaban con Él y veían todo, pero más sin embargo había unos que no creían. Y vamos a un pasaje en Juan 14:8. Está hablando aquí Felipe. Estaba el Señor Jesús con sus discípulos y Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Fíjense lo que le estaba pidiendo, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, con eso ya sabemos que sí, tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué le contestó? Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. ¿Quién era Jesús? ¿Qué está diciendo ahí Jesús? Que Él es Dios. Él es Dios. Le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Por eso dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible, porque Él se hizo carne. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Y sabes que ese es el mismo espíritu que tienes tú y yo? Es el mismo Dios que quiere que tú le des posada en tu corazón si todavía no has tomado esa decisión. Es el tiempo. Si tú no sabías esto se llama el Evangelio, la salvación por medio de la sangre preciosa de Cristo. Esa sangre preciosa nos benefició. Yo cuando no conocía de la palabra, yo veía, ¿verdad?, en la iglesia que ponían a Cristo crucificado, y yo iba y le besaba sus pies y decía: ay, Señor, pobrecito de ti, ¿por qué te mataron tan cruelmente? Pero yo no sabía que había sido por mí. ¿Sabes que Cristo fue crucificado por ti? Él te amó de tal manera, dice, que envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que pagara el precio tuyo y el mío. Motivo de grande bendición y de gran gozo, para cantarle con todo nuestro alma y nuestro corazón y servirle con tanta gratitud. ¿Por qué? Porque Él me salvó. La definición de gracia, gratificante. Ay, gracias, Señor. Qué padre, ¿verdad? Ya no voy a hacer más nada. Ya tú pagaste el precio. Ahora tú me compraste. Ahora soy tuyo, te pertenezco. Por eso dice Pablo: ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo ¿para quién? Para el Hijo de Dios. Así que, hermanos, ese es el propósito que Dios tiene. Pero si tú lo crees. Si tú no lo crees, vas a vivir una vida engañándote a ti mismo, pensando que eres cristiano, pero a la hora de la hora que estemos frente a la presencia de Dios, oh sorpresa, porque ahí mismo dice, ¿verdad? Muchos dirán: Señor, en tu nombre, en aquel día, o sea, cuando estemos cara a cara con el Señor, en aquel día me dirán: Señor, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos. ¿Y qué les dirá el Señor? Apártate de mí, hacedor de maldad. Esto me hace temblar. Porque podemos predicar la palabra de Dios, pero Dios conoce nuestro corazón.
nuestras motivaciones. Él conoce todo de nosotros. A Él le gustan los hacedores, no solamente los oidores. Podemos tener mucho conocimiento, pero si no lo practicamos, de nada nos va a servir. Y oh sorpresa que nos vamos a llevar delante de Dios. Así que, hermanos, es momento de meditar. Hay que vivir como es digno del Señor, haciendo siempre su voluntad, para que también Él nos acepte, así como dice, como mi madre y como mis hermanos. Así que, hermanos, oremos. Vamos a darle gracias a Dios, primeramente, por su gracia. Abraham, ¿podríamos al final cantar el canto que cantaron, Mi gracia engrandece? Ok, hermanos, vamos a orar y tú háblale al Señor en tu corazón con tus propias palabras y dale las gracias porque Él te salvó, porque Él pagó el precio por ti, porque Él te amó de tal manera que no quiso que tú fueras a pagar el precio merecido por tus pecados y por los míos. Con tus propias palabras, dale las gracias. Y si no has recibido a Cristo en tu corazón, todavía es tiempo. Es tiempo que tú lo hagas. Es tiempo que te rindas delante de Dios, que te humilles delante de Dios y le reconozcas que sin Él no puedes tener salvación. Oremos. Padre, agradecemos tanto tu misericordia, tu amor infinito, Señor. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por haber pagado el precio de mis pecados. Gracias, Señor, ayúdame a honrarte todos los días de mi vida. Ayúdame a servirte. Estoy sumamente agradecida, Señor, contigo. Y te suplico, me ayudes para continuar hasta el final. Y a cada uno de mis hermanos, Señor, aquí presentes también. Tú conoces sus corazones, sus pruebas, sus luchas. Ayúdalos para que ellos puedan salir adelante victoriosos, Padre. Porque así dice tu palabra, que la obra que tú empezaste en cada uno de nosotros, tú la vas a perfeccionar, Señor. Gracias por tus palabras, gracias por tus promesas, gracias por tu Hijo Jesús, Señor, y gracias por tan grande salvación. Amén.